Bueno, buenas tardes a todos. Em, Vamos a empezar una de las primeras clases con este pequeño video sencillo con el primer tema de la unidad 1, que es la estructura de la materia. Ya vieron ustedes la definición de materia, el concepto de cuerpo, propiedades, sustancia, un poco en el curso de ingreso. Vamos a trabajar hoy con un modelo que intenta explicar las propiedades de la materia, llamado modelo de partículas. El modelo de partículas, como la palabra lo dice, es un modelo científico que intenta dar explicación a ciertas cuestiones que no se pueden observar desde el punto de vista submicroscópico, pero sí se pueden observar ciertas propiedades y características macroscópicas a las cuales queremos darle una explicación. El modelo de partículas tiene dos supuestos. El primero es que la materia es discontinua. ¿Qué significa que sea discontinua? Que justamente está formada por pequeñas partículas que están separadas y entre ellas solamente hay espacio vacío. El segundo supuesto del modelo de partículas es que esas partículas no están quietas, sino que están permanentemente en movimiento y que además interactúan entre sí a través de fuerzas de atracción y repulsión que según la situación serán de mayor o menor intensidad. ¿Para qué nos puede servir el modelo de partículas? En realidad, para los docentes de química es muy útil para poder dar explicaciones a nuestros alumnos de escuela secundaria, porque muchas veces lo que no se puede ver es difícil de entender. Entonces, por ejemplo, cuestiones como ¿por qué puedo cortar con un cuchillo un pan de manteca, pero no puedo cortar una barra de metal? ¿Por qué un cristal de sal se rompe, se quiebra? No de la misma manera en que se puede romper una barra de metal. ¿Por qué el vapor de agua se condensa sobre una superficie fría? Y si ese proceso es igual al que ocurre con el oxígeno cuando se lo envasa en los tanques de oxígeno para los hospitales. Ese tipo de explicaciones que nosotros desde la química los podemos explicar con muchísimo más detalle y con una base de física mucho más avanzada, muchas veces para nuestros alumnos de escuela secundaria es más sencillo, por lo menos para un inicio de la química, explicárselos a través del modelo de partículas. Y como justamente a veces es más fácil entender lo que se puede ver, existen ciertos simuladores que nos permiten hacer esta explicación un poco más sencilla. Este simulador, por ejemplo, ustedes tienen como en el aula lo tienen agregado en los sitios, este simulador y otro muy parecido de la misma página, es de una universidad de Estados Unidos, nos permite dar explicaciones como por ejemplo lo que vamos a ver ahora en forma muy sencilla. Ahí lo que ven son partículas de un cuerpo en estado sólido, evidentemente porque tiene una forma definida. Fíjense que las partículas no están quietas, están vibrando. El simulador permite diferenciar si es una sustancia formada por moléculas monoatómicas, por moléculas diatómicas como el oxígeno, o en el caso del agua, que además es un caso bastante particular, por moléculas que tienen más de 2 átomos. Y además átomos diferentes, ahí hay átomos de hidrógeno y de oxígeno. También nos permite visualizar qué pasa si el estado es el sólido, líquido o gaseoso. En este caso es agua en estado sólido. En el caso del agua es una particularidad que vamos a ver más adelante. En este caso es neón, en estado sólido. Miren la temperatura, 14 Kelvin. Piensen que el neón a temperatura ambiente es un gas. Y ahí lo que hace el simulador me permite entregar la energía al sistema.
Al entregar energía al sistema, las partículas se mueven más rápido, se separan, empiezan a chocar contra el recipiente. Eso hace que la temperatura se incremente, fíjense cómo va subiendo en el termómetro, y el movimiento de las partículas es cada vez mayor. Hay más choques entre ellas, se van alejando, van ocupando todo el recipiente que lo contiene. Para mi gusto, que diga calor y frío no es lo mejor que podría pasar, porque en realidad lo que hacemos es entregarle calor o quitarle calor al sistema, o entregarle energía de alguna forma o quitarle energía. Bueno, fíjense lo que pasa cuando le quitamos energía y hay una representación con unos cubitos de hielo que es, quizás no es lo mejor, pero fíjense lo que va pasando con las partículas, cada vez se van moviendo más lento y la temperatura va bajando. Vamos a repetir, vamos a empezar de nuevo, pero ahora vamos a usar como sustancia el agua. En el caso del agua sólida, o sea, el hielo, fíjense que el volumen que ocupa en estado sólido el agua es mayor que el que ocupa en estado líquido para la misma cantidad de agua. Eso ya lo vamos a ver por qué. Fíjense cuando entregándole calor al sistema, las partículas se mueven cada vez más rápido y de hecho no solamente vibran, sino que se mueven, rotan, se trasladan y ese movimiento se incrementa a medida que entregamos energía. Al revés, el movimiento se hace más lento cuando quitamos energía. Y la temperatura va variando en función de lo que hacemos. Entrego energía, aumenta la temperatura, quito energía, disminuye la temperatura. En el caso del agua, hay unos espacios que se establecen entre las moléculas de agua cuando se pasa del estado líquido al estado sólido, que es lo que hace que el hielo flote en el agua. Ya lo vamos a ver con más detalle después. Ahí se incrementa otra vez la energía, otra vez aumenta el movimiento. Fíjense cómo el volumen disminuye en el líquido y ahora, una vez que ya alcanzó la temperatura suficiente para pasar al estado gaseoso, ya las partículas, las moléculas de agua, empiezan a ocupar todo el recipiente. Fíjense que este procedimiento no hace que las moléculas de agua se rompan, es simplemente un proceso físico. Vamos a ver qué pasa en el caso del oxígeno. El oxígeno, estado gaseoso, las partículas, las moléculas diatómicas se mueven, si incremento o entrego energía al sistema, el movimiento aumenta bastante, y al aumentar el movimiento, aumentan los choques. Esto va a generar, más adelante lo vamos a ver, un incremento en la presión del sistema. A más entrega de calor, mayor movimiento, más cantidad de choques, mayor volumen, ocupa todo el volumen del recipiente. Bien, fíjense que jugando un poco con este simulador es posible visualizar qué es lo que pasa con las partículas y cómo el modelo de partículas no permite dar ciertas explicaciones a fenómenos cotidianos visibles. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Acá tenemos la representación de los tres estados, sólido, líquido y gaseoso. De hecho, no son los únicos, hay otro cuarto estado de la materia, que es el plasma. Por ahora no lo vamos a trabajar. ¿Y cuáles son las propiedades observables y cómo se interpreta submicroscópicamente esas propiedades observables? Entonces, fíjense, por ejemplo, en el caso del sólido, esa forma propia y esa prácticamente imposibilidad de comprimirlos, la no fluidez, tienen que ver con que las partículas están demasiado quietas, no del todo quietas, están vibrando, hay poco espacio entre ellas, hay mucha fuerza de atracción entre ellas. En el estado líquido, esa fluidez
tiene que ver con que las partículas ya tienen más movilidad y entonces las fuerzas de atracción quizás son más débiles que en los sólidos. Y por el contrario, en el estado gaseoso, el hecho de ocupar todo el recipiente que los contiene hace que las partículas ya no tengan posiciones fijas, sino que se muevan demasiado y ocupen todo el recipiente que lo contiene, donde la mayor parte de las fuerzas de interacción no son de atracción, o sea, no hay mucha fuerza de atracción entre las partículas. Bien, simplemente esto es para introducir el tema. Lo que pueden ustedes ahora hacer es leer el apunte. El apunte tiene que ver con el mismo tema, resolver las propiedades de la materia, los ejercicios del título Propiedades de la materia de las páginas 7 y 8. Pueden consultar libro de texto si quieren sobre el tema. Van a encontrar algo en el libro que dimos como libro de cabecera, el libro de Química, la ciencia central. Y cualquier consulta que tengan para hacer, nos encontramos en el foro que está abierto, destinado para esto. Seguramente en los próximos temas haremos nuevamente estos pequeños videos como para tener algún tipo de interacción, no solamente la lectura o el encontrarnos en los foros escritos y nada más. Les agradezco mucho que estén cursando con nosotros y bueno, nos veremos, no, por ahora nos escucharemos o nos leeremos pronto.